a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero hayan pasado o estén pasando un fantástico día, chicos, porque miren, como les prometí el día de ayer, hoy hablaremos del nuevo mutante Necro que se aproximará a la tienda en NGG, pues la próxima semana. Técnicamente el nuevo mutante llegará el martes 26, pero dirán, mano, ¿cuál? ¿La uno nuevo o la Tanaconda que lleva como 2 semanas en la Mutopedia? Exactamente, chicos, la Tanaconda que tiene como 2 semanas en la Mutopedia, pero que apenas hablé de él porque ya se anunció su fecha de salida. Pues de él hablaremos de hoy, chicos. Lo analizaremos estadísticamente y obviamente daremos su recomendación de oro, chicos. Ya saben, la Tanaconda llegará a la tienda el próximo martes 26 de julio, chicos. Tendrá un precio de 3.000 de oro, su versión en oro, y una versión básica en $10, chicos. Ya saben, cada vez que llega un mutante mensual. Y bueno, un mutante que ahí estarán viendo la skin en platino, que luce fantástico, o sea, luce fantástico con platino. No sé, me da un tono de parecerse un Pokémon, pero creo que no hay un Pokémon así. Simplemente la silueta, sí hay un Pokémon con esa silueta, que sería el Onix. Pero en realidad skin en platino está regot, chicos. Así que, ok, hablemos de él, chicos. Tanaconda, mutante legendario, un nuevo Necro con Zoomorpho, pero este tiene la habilidad de debilitamiento, así como han escuchado. Ahora vamos a ver las verdaderas estadísticas. Este mutante contará con una velocidad de 4.35, una vida total de 3.786. Ya después hablaremos de cada punto fuerte y cada punto débil. El daño, chicos, si se fijan, su daño es de 1.682 puntos. Un daño, pues, se ve excelente. Y el debilitamiento, ahí como ven, de 470 puntos, que representa un 28% de su daño. O sea, tiene 28% de debilitamiento, obviamente, a niveles iniciales. Pero el mutante, el primer dato importante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de debilitamiento aumenta a un 40%. Lo cual significa que este mutante tendrá pues un tremendo debilitamiento, amigos. Así que muy interesante el mutante en cuanto a eso. Ahora vamos a ver. Velocidad, ok, es una velocidad muy buena para superar a los mutantes lentos del meta, al estilo Urgan, Heredero, incluso Gerald Steel Garden. Esos mutantes que obviamente son típicos de ser 4.17. Bueno, él con su 4.35, bueno, es capaz de superarlo. Luego, lo difícil, chicos, la vida, como siempre. Ya sé que uno siempre pide mutantes tanques, chicos, pero es que para el meta actual, que un mutante tenga menos de 4.000 de vida, es horripilante, bro, es horripilante. Obviamente hablando de mutantes que no son veloces, obviamente, porque hay muchos mutantes veloces que no llegan a esa vida, obviamente por ser veloces. Pero ¿qué pasa? Que este mutante no es lento, pero tampoco es lo mejor de velocidad. Y que tenga 3.786, o sea, menos vida que un Owlok, ya sería el punto débil. Y más siendo Necro, bro. O sea, creo que ya con esa estadística, bro, ya deben de identificar que un Necro con esa vida en el meta actual no sobrevive nada, bro. No sobrevive nada, así que ya con ese primer dato que les he dado, yo creo que ya maté al mutante, ¿no? Bueno, todavía falta más. Ok, velocidad bien, vida horrible para el meta, no porque sea horrible para el meta. Debilitamiento OP, 40%. Y el daño, ok, dirán, Manu, pero el mutante tiene daño oculto, o sea, un daño extra que obviamente la Mutopedia no te muestra. Pues el mutante no tiene daño extra, sino que adivinen, tiene más bien daño reducido. Y todos dirán, ¿qué? ¿Cómo? ¿Existe un mutante que tiene daño reducido? Pues sí, chicos, miren, todos los mutantes tienen un porcentaje de aumento común. No les voy a decir el porcentaje porque no recuerdo cuánto es. Pero supongamos que los mutantes al alcanzar el level 10 y el level 15, pues lo común es que tengan un 50% de aumento en daño. Ya hay otros mutantes que tienen mucho más porcentaje, como Asteroide, Mixologo, que aumentan incluso en vez de un 50, aumentan un 70% o 80% incluso. Mencionando que al Spin Fury, esos tienen mutantes daño aumentado de cuando alcanza level 10 y level 15. ¿Qué pasa? Que la Tanaconda no tiene ni siquiera ese 50%. Creo que tiene más bien 40% de aumento de daño. Por lo cual
a ese daño de 1682 hay que restarle 50 puntos. Ya hice los cálculos y técnicamente hay que restarle unos 50 puntos. Así que su daño real, en vez de ir de aumento de esos 1682, va en reducción. Así que en verdad el mutante hay que tenerlo en cuenta como si el mutante tuviera 1632 puntos de daño. Dirán, pero bueno, mano, no es tanto, pero es que es fuera de lo común. Es fuera de lo común, bro. O sea, literal, uno decía, más malo no puede ser con esa vida y no viene a tener el daño normal de los mutantes legendarios. Así que díganme qué opinan ustedes del mutante, chicos. ¿Lo ven en el meta? Pues yo no. Obviamente un mutante con alto daño, si se arma correctamente, pues obviamente le puede hacer frente a los asteroides y ya. Pero y ya, algunos galácticos, obviamente a los galácticos. O sea, cualquier necro puede hacerle frente a un galáctico. Y bueno, obviamente es por genética, no tengo que ser tan tonto como para explicarlo. Y bueno, su debilitamiento, eso sí, o sea, galáctico que él agarre, galáctico que lo va a dejar, bro, técnicamente en ceros. O sea, puede dejar un galáctico en cero. Un asteroide gestal que no tenga Forta, cero. Un asteroide gestal con Forta, pues literal no te toca. Y otros galácticos que se usan, Animus de realidad, bueno, Animus que tiene mucho menos daño, obviamente va a quedar en cero, pero contra por cero. Y ya, porque chicos, con esa vida, y aunque tenga debilitamiento, jamás creo que se enfrentarían con él a los sables. Por lo menos, un Urgan, ok, creo que un Urgan a tu mismo nivel, pero el otro Urgan no tiene que tener vida, y tu Tanaconda tiene que estar full daño, te puedes one-shotear un Urgan, porque obviamente eres más rápido. Aunque el Urgan tenga velocidad, si tú le colocas velocidad, pues la Tanaconda, obviamente, si lo pones full ataque, se one-shotea un Urgan. Pero obviamente no tiene tanta lógica, ¿verdad? Porque obviamente es un mutante que no va a tener vida, va a recibir respuesta, y técnicamente cualquier cosa lo one-shotearía y... Cosas que tengo que explicar, chicos. Pero primero vamos a su recomendación de orbes, ya que de ahí, nos basaremos en muchas cosas. Así que, obviamente... Tiene 3 combinaciones que pensé, pero aún igual pues no me agradan porque el mutante es malo en sí. Pero obviamente, chicos, importante, el único orbe que le quedaría a este mutante es el de velocidad, chicos. Si ustedes no le colocan velocidad, si lo van a llegar a comprar, pues este mutante será peor de lo que ustedes creen. Le pueden poner Forta, eso sí, simplemente para enfrentar a Galáctico, pero si quieren un mutante estable, obviamente la velocidad es lo mejor. O sea, su velocidad indica que le metan velocidad, chicos. Valga la redundancia. Entonces, primera combinación, chicos, y la más óptima para equilibrar el mutante lo máximo posible, y es la de un orbe de velocidad, un orbe de ataque y un orbe de vida. Como les dije, el orbe de velocidad para que el mutante pues aumente lo máximo posible. Facilito con el orbe de velocidad, level 4 llega a los 5 puntos, facilito. Un orbe de ataque porque obviamente aumentar su ataque sería lo mejor. O sea, tiene 1630, o sea que aumente un poco más va a venir increíble. Y eso aumentará el debilitamiento. Y el orbe de vida porque bueno, es totalmente necesario, bro. O sea, creo que obligado en este mutante debería llevar un orbe de vida. Obligado, obligato. Y bueno, chicos, esa combinación técnicamente, como les digo, yo creo que solamente servirá para que los galácticos altos no te dobleguen, como asteroide no te doblegue después del primer turno y puedas tener una batalla épica con él. Animus de realidad, que tampoco te doblegue para nada. Y bueno, esos son los únicos galácticos que recuerdo, porque obviamente el Zeus te doblega desde un principio. Y creo que si te doblega bien, sin vida, te lleva sin problemas. Así que con el orbe de vida tal vez aguante, aunque lo dudo. Ojo, lo dudo. Pero sí puedes aguantarlo. Si tiene full daño y no Forta. Luego, chicos, esta combinación también te puede ayudar contra Urgans. Pero no piensen que... Miren, piensen en este mutante. Disculpen que me alargue, chicos, pero obviamente el mutante tiene el Gensomorfo. Pero no piensen que va a enfrentar sables, bro. No creo que no puede enfrentar ningún sable del juego. Aunque, ojo, si al mutante se le equiparía full Forta, viene un Aratomis, hace múltiple, creo que te podrías one-shotear un Aratomis sin problema, pero uno solo. Porque ya si te atacan 2, olvídate del mutante. Y también recuerda lo del debilitamiento del Aratomis. Así que creo que es lo único que le haría counter al Aratomis, porque el Aratomis no tiene tanta vida. Pero ojo, nada más te tiene que atacar uno. Entonces, si sabes que vas a aguantar un golpe, pues metes otros mutantes más meta, como Terror Abisal. El Terror Abisal te aguanta un golpe y te ataca primero. O sea, le deja la herida, lo debilita y no importa el debilitamiento, ya sabes que después los vas a rematar. Así que casos específicos que obviamente hay que tomar en cuenta para ello. Bueno, chicos, ahora pasemos para la segunda combinación, chicos, que sería la de velocidad,
ataque y debilitamiento. Y dirán, pero Manu, ¿no dijiste que la vida es vital? Pues esta combinación técnicamente es para enfrentar galácticos directamente y obviamente algunos y cybers, también cybers, chicos. Cybers que técnicamente vas a dejar super debilitado, tu vida va a ser más que suficiente para ello y obviamente el orbe de ataque y el debilitamiento estarán allí presentes para aumentar ese debilitamiento, el daño, que al aumentar el daño les recuerdo que también aumenta el porcentaje del debilitamiento y bueno, como dicen, hacen sinergia. Y la tercera combinación, para no dejarlo llevándome la contraria con esta segunda combinación, técnicamente es igual, solamente aquí le colocarán velocidad, debilitamiento y vida. Así es, chicos. Bueno, también habría una cuarta combinación que obviamente sería una muy buena para él, chicos. Sería muy, pero que muy buena para él, pero como les digo, simplemente para enfrentar Galáctico o incluso también Cybers, el cual sería el especial de Forta con full vida. Obviamente es una combinación que no hay que descartar el de Forta con full velocidad, ya que saben que el Forta pues es un orbe muy potente y full vida pues sería lo mejor para él, para que tratara de aguantar lo máximo posible. Y bueno, ya con su debilitamiento sería muy raro que te remate algún Cyber o algún Galáctico de juego. Más que todos los Galácticos no te rematarían jamás. Así que esa también la pueden aplicar con la Fortitanque, pero con Fortitanque no se ve tan fuerte porque simplemente tomará un turno en atacar y ya. Entonces un mutante que a mi parecer parece desechable. Disculpen que me haya extendido, chicos, pero en verdad quería tener fe en este mutante, pero obviamente ahí como ven, o sea, tampoco su debilitamiento lo ayuda. Si tuviera absorción fuera otro caso. O sea, ¿se imaginan que tuviera 40% de absorción? Nah, fuera otra cosa. Pero incluso pondría por delante al Hellshout. El Hellshout lo colocaría por delante de él y por mucho. Y por mucho, amigos, por mucho. Porque el Hellshout con su combinación de genes, incluso tú lo colocas contra Zoomorphos y obviamente haces un counter. Entonces la Tanaconda obviamente simplemente va a enfrentar Galácticos y Cybers, ya es lo máximo. En cambio el Hellshout ya ataca eso y también lo puedes poner contra Zoomorphos. Porque contra Sables la Tanaconda, a pesar de tener el gen Zoomorfo, no es nada viable, amigos. Así que, cracks, díganme qué opinan del mutante, ¿se lo comprarán? Por aquí les tengo un dato, chicos. Si este video llega a 700 likes, sé que son muchos likes, chicos, pero si este video llega a 700 likes, me aseguraré de comprar el mutante, obviamente platinarlo y subirlo en el PvP y usarlo para PvP. Así que pido bastantes likes, eso sí. Bueno, no creo que sean muchos. Tengo videos que fácilmente en un día han llegado a 1000 likes. Bueno, muy pocos, pero en realidad en un día lo han hecho. Si quieren verme sufrir gastando 3000 de oro en un mutante tan malo como lo es el Tanaconda, pues dejen ese poderoso like y no olviden suscribirse si quieren ver el video cuando lo compre, cuando lo haga en platino y luego el video cuando juegue con él en el PvP a ver qué tal. Así que sin más nada que decir, chicos, como les digo, gracias por el apoyo, últimamente ha recibido un apoyo increíble y vamos ahora a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios de un video anterior y es para Anónimo. Super saludo para John Rey, uno más para el crack de César Armando Quispe. Mega saludo para el miembro del canal Tío Rayitas. Saluditos para Uriel Muñoz, uno más que no se me pasa para Guido Wampash. Saludazos para Draxler98 y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Reverson Constant. Así que en verdad, cracks, espero les haya gustado el video, les hayan entretenido, que es lo principal, y les sirva, ya que nos vemos en un próximo video de NGG. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, queen for the kings and queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to